Bio Bio Televisión, con el auspicio de Smart Report, te ayudamos a optimizar los costos y gestionar tu flota. Presenta Radiograma. Con Smart Report, controla el gasto en TAC y peajes de tu flota. Visítanos en smartreport.cl. El ejército de Israel está realizando operaciones precisas, dijo, en los principales hospitales de Khan Yunis, la región más importante en el sur de la Franja de Gaza y bastión del grupo islamista Hamas, lo informó un vocero castrense esta madrugada, mientras esos centros médicos albergan miles de pacientes y desplazados. Las fuerzas de defensa de Israel están llevando a cabo operaciones precisas contra la organización terrorista Hamas en Khan Yunis. La inteligencia del ejército indica que los terroristas de Hamas están operando desde el interior y los alrededores del hospital Nasser y el hospital Al-Amal. Esto lo dijo así un vocero del ejército. Desde hace 3 días, el Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamas, denuncia que la ocupación israelí asedia a los hospitales de Khan Yunis, paralizándolos completamente mientras comete crímenes de genocidio e impide el movimiento de ambulancias. Según el ministerio, el hospital Nasser y el de Al-Amal se encuentran sin alimentos y sin seguridad. El ejército israelí refutó esa versión, argumentando que mandos militares israelíes han estado en contacto con los directores de hospitales y el personal médico por teléfono y sobre el terreno para garantizar que los hospitales puedan permanecer operativos y accesibles con suficientes combustibles y suministros. El ejército israelí determinó que no hay obligación de evacuar los hospitales, pero que si los gazatíes desean hacerlo, disponen de un corredor de la calle Al-Bahar, situada en el lado occidental de esos hospitales. Y el número de víctimas de la guerra en la Franja de Gaza asciende a 26.083 muertos y 64.487 heridos, desde que se inició la escalada entre Israel y el grupo islamista Hamas el 7 de octubre, lo informó hoy día el Ministerio de Salud de Gaza. La guerra entró en su jornada 112 hoy, mientras que el ejército de Israel focaliza su ofensiva por aire, tierra y mar sobre Khan Yunis, la región más importante del sur del enclave palestino, bastión miliciano, en donde las tropas israelíes se encuentran rodeando varios de los principales hospitales, en donde se albergan miles de pacientes y desplazados. Y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, pidió al presidente de Colombia, Gustavo Petro, que interceda para la liberación de los más de 100 rehenes que tiene el grupo islamista Hamas en la Franja de Gaza, entre los que figura la ciudadana colombiana Elkana Bobot, según medios locales. Como un país que tiene ciudadanos entre los 136 rehenes en manos de los terroristas de Hamas en Gaza, Colombia tiene una causa común con Israel para esforzarse por la inmediata e incondicional liberación de quienes están retenidos en circunstancias terribles desde el pasado 7 de octubre, lo dice Netanyahu. En su misiva con fecha de 11 de enero, pero publicada ayer por medios colombianos, el primer ministro israelí asegura a Petro, un férreo defensor de la causa palestina, que los horrores que los rehenes han sufrido por sus captores de Hamas aumentan la pesadilla andante que llevan sus familiares y amados. Y por lo tanto apelo para que haga cada esfuerzo posible para asegurar la liberación de Elkana y los otros 135 retenidos en los túneles del terror del Hamas, dice Netanyahu en la carta. Y el grupo islamista Hamas aseguró que va a obedecer un alto el fuego en su guerra contra Israel, si así lo dictamina hoy la Corte Internacional de Justicia, una medida que el Estado judío no contempla acatar mientras sigue la ofensiva en la Franja de Gaza. En el caso de que el Tribunal de la Haya decida un alto el fuego, el movimiento de resistencia islámica Hamas se comprometerá a un alto el fuego siempre que el enemigo lo respete. Eso lo dijo el grupo en un comunicado. Hamas aseguró que también liberará a los más de 100 rehenes que tienen su poder si Israel libera a los prisioneros palestinos que tiene detenidos, pero exige que el Estado judío ponga fin a su bloqueo de 18 años sobre Gaza, permita la entrada de toda ayuda humanitaria y necesaria para el alivio, dijo, del pueblo palestino y su reconstrucción. En el marco de una acusación por genocidio interpuesta en diciembre por Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia, el Alto Tribunal de Naciones Unidas se va a reunir en una sesión pública hoy para anunciar si concede las medidas cautelares solicitadas que obligan a Israel a un alto al fuego inmediato en la Franja de Gaza. El gobierno israelí adelantó que no tiene intención de respetar ese posible veredicto porque considera que no tiene fundamento y expresó su confianza en que la Corte Internacional de Justicia desestime las acusaciones que calificó de espurias y engañosas de Sudáfrica. Y por otro lado, hay varios países que siguen mediando para lograr una tregua, pero las negociaciones no han dado frutos porque aparentemente Hamas solicita un cese al fuego permanente, algo a lo que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se rehúsa vehementemente. 6 de la mañana, 43 minutos. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, subió al estrado para testificar brevemente ayer en su juicio por difamación contra la escritora Jean Carroll
desde donde volvió a negar la acusación de agresión sexual contra Carroll y dijo que nunca ordenó a nadie que lastimara a la escritora con sus declaraciones. Antes de que el favorito para la nominación presidencial republicana de 2024 fuera llamado al estrado, el juez Lewis Kaplan apalabró con su abogada, Alina Japa, las preguntas que se le harían al magnate. En este juicio, Trump responde a las acusaciones de difamar a la escritora cuando aseguró el año 2019 que no la conocía y que su confesión hecha ese mismo año de que el expresidente había abusado sexualmente de ella en la década de los 90 era falsa. Hoy Trump tenía prohibido hacer mención a un juicio anterior en el que el pasado mayo un jurado lo condenó por abuso sexual, difamación de la escritora y a pagar un monto de $5 millones. Es decir, Trump no podía decir directamente ante el jurado lo que ya ha dicho en muchas otras ocasiones, que no agredió sexualmente a Carroll, que no la conocía o que ella mintió sobre la acusación de violación. Pero su abogada sí pudo preguntar si seguía sosteniendo el testimonio que dio en octubre de 2022, declaraciones que pudo ver el jurado en un video, y Trump respondió muy serio, 100% sí. La última pregunta de la abogada del expresidente Trump fue: ¿alguna vez pidió a alguien que lastimara a la señora Carroll en sus declaraciones? Y Trump respondió: no, solo quería defenderme a mí mismo, a mi familia y francamente a la presidencia, dijo. El Comité Nacional Republicano estudia aprobar una resolución que declararía al expresidente Donald Trump como el virtual candidato del partido a la Casa Blanca en medio del proceso de primarias que acaba de empezar. La resolución, según dijo la CNN, fue presentada por un miembro del Comité Nacional Republicano y, de ser aceptada, daría a Trump acceso a recursos económicos, logísticos y a información del partido, una importante ventaja sobre su rival en las primarias, Nikki Haley. Esa decisión rompería con la neutralidad del partido durante el proceso de primarias. Pese a esto, Trump todavía tendría que lograr la mayoría de los delegados en juego durante el proceso para ser nominado como el candidato en la Convención Nacional Republicana que se va a celebrar en julio en Milwaukee, Wisconsin. Entre los caucus de Iowa de la semana pasada y las primarias de New Hampshire de este martes, Trump ha ganado 32 delegados, mientras que Haley tiene 17. En la Convención Nacional Republicana marcan la mayoría 1.215 delegados. El presidente de Argentina, Javier Milei, pidió la renuncia al ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, según informó la prensa del país trasandino, aunque todavía no existe una confirmación oficial. Medios como Ámbito o Clarín resaltaron que la filtración de información sensible de las reuniones de gabinete fue el motivo por el que el mandatario habría pedido la renuncia a su funcionario. No obstante, el canal de televisión TN cita diferencias en la relación entre Ferraro y el jefe de gabinete y hombre de máxima confianza de Milei, Nicolás Posse, quizás la persona más cercana al mandatario dentro del gabinete, junto con su hermana Karina Milei. Durante la jornada trascendieron unas palabras del presidente vistas en la reunión ministerial de ayer en la Casa Rosada: los voy a dejar sin un peso, los voy a fundir a todos. Con estas frases hacía alusión a los gobernadores de las provincias, ratificando lo que en la víspera dijo en redes sociales el ministro de Economía, Luis Caputo, en momentos en que el oficialismo trabaja por sacar adelante la ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, más conocida como la ley Ómnibus. El déficit cero no se negocia, dijo Caputo en su cuenta de X, en donde advirtió que si no se aprueban todas las medidas económicas propuestas en el proyecto de ley, el ajuste será mayor, fundamentalmente para las provincias. Caputo agregó que ya está evaluando las partidas provinciales que se recortarán inmediatamente si alguno de los artículos económicos es rechazado, y aclaró que no es una amenaza sino la confirmación de que el gobierno del libertario va a cumplir con el mandato de la mayoría de los argentinos de equilibrar las cuentas fiscales para terminar con décadas de inflación y flagelo económico. A propósito, Argentina va a crear una fiscalía para investigar posibles casos de corrupción entre los funcionarios públicos. Esto lo dijo el portavoz de la presidencia, Manuel Adorni. El ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona, va a sugerir en lo inmediato al Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, la creación de una fiscalía para investigar la corrupción de funcionarios públicos, especialmente los supuestos de enriquecimiento ilícito e incrementos patrimoniales no justificados, agregó. Vamos a recuperar todos los bienes que sean producto del delito, dijo el vocero presidencial, quien detalló que las investigaciones pueden abarcar a todos los funcionarios públicos nacionales y provinciales, así como de los poderes ejecutivo y legislativo. Nunca el delito puede producir ningún efecto de beneficio, insistió Adorni. El propio Cunio Libarona reconoció a mediados de este mes en una entrevista que el objetivo de esta fiscalía será terminar con la impunidad y perseguir más que nadie los delitos de corrupción de los funcionarios públicos. Actualmente Argentina cuenta con una oficina anticorrupción dependiente del Ministerio de Justicia, creada en 1999 durante la presidencia de Fernando de la Rúa. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que los acuerdos firmados entre el gobierno y la opositora Plataforma Unitaria Democrática en Barbados
están heridos de muerte, luego de que la Fiscalía desvelase planes conspirativos que incluían su asesinato. Hoy los acuerdos de Barbados están heridos de muerte, los declaró en terapia intensiva, los apuñalaron, los patearon, dijo Maduro, durante un encuentro con alcaldes y gobernadores, en referencia a lo acordado en octubre con la oposición, cuando las partes suscribieron un pacto para la promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos. No obstante, el mandatario abogó por salvar los acuerdos de Barbados y empujar a través del diálogo grandes acuerdos de consensos nacionales de verdad, cara a cara, sin cartas escondidas y sin planes macabros, agregó. El jefe de la delegación chavista en las negociaciones con la oposición, Jorge Rodríguez, también dijo que el acuerdo firmado con la oposición está en peligro. Representantes de la Unión Europea reiteraron al gobierno venezolano su respaldo firme en la implementación de los acuerdos de Barbados. En las últimas semanas, tanto el gobierno como la oposición, que forma parte de la Plataforma Unitaria Democrática, se han acusado mutuamente de violar lo pactado en Barbados y de promover acciones violentas para obstaculizar las elecciones presidenciales previstas para el segundo semestre de este 2024. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, subrayó en Madrid su compromiso para combatir el crimen organizado, pese a que la lucha desproporcionada de llevarla adelante frente a organizaciones como el narco. Daniel Noboa reiteró este mensaje al empresariado español en su segunda jornada en España, en el marco de su primera visita oficial desde que llegó al poder en noviembre pasado. Noboa declaró un conflicto interno armado en el país sudamericano el pasado 9 de enero contra las bandas del crimen organizado, dedicada sobre todo al narcotráfico, luego de una ola de violencia en Ecuador. En un acto en la sede empresarial española, el mandatario recalcó que aunque su gobierno estaba en su inicio enfocado en la generación de empleo, tuvo que adaptarse al reto de generar empleo en una zona de alto conflicto. El presidente ecuatoriano advirtió de la complejidad de enfrentarse a grupos de narcotraficantes altamente armados, con más de 40.000 soldados y que mueven, dijo, más de 60.000 millones de dólares en droga en Ecuador. Pero como ejemplo de esta lucha, citó la incautación hace 4 días de 22,7 toneladas de cocaína valorada en millones de dólares. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dio por buena la ley de inmigración después de que el Consejo Constitucional anulase ayer una parte significativa de esta polémica norma, aparcando las medidas más duras que habían incluido la derecha durante la negociación parlamentaria. Según fuentes del Palacio del Elíseo citadas por los medios franceses, Macron consideró que los jueces del Tribunal Constitucional han validado la casi totalidad de las medidas que estaban contenidas en el proyecto de ley del Ejecutivo. El presidente, que había solicitado al Tribunal Constitucional un dictamen sobre la ley, pidió al ministro del Interior, Gerard Darmanin, que ponga en marcha la norma lo antes posible, aunque esta no satisfaga a la derecha de los republicanos ni a la ultraderecha, que también había votado a favor del texto. En su dictamen, los jueces censuraron de la ley el delito de estancia irregular, el endurecimiento del acceso a las prestaciones sociales o el establecimiento de cuotas migratorias anuales. Desde París nos entrega más antecedentes Natalia Olivares, de Radio Francia Internacional. Derrota para la derecha, porque se trata de uno de los textos más controvertidos impulsado por el gobierno, que fracturó literalmente el campo del presidente Emmanuel Macron. Controvertido porque considerado como a la medida de la extrema derecha, y controvertido también porque le roba el protagonismo al campo de la derecha conservadora, cada vez más anti-inmigración. El Consejo Constitucional viene a irrumpir en ese equilibrio de las derechas francesas, ya que sus miembros han censurado más de un tercio de los artículos, 32, considerado como sin nexo suficiente con el texto. Se refieren exactamente al endurecimiento del acceso a las prestaciones sociales para los extranjeros o a la reunificación de las familias. El texto pedía incluso instaurar una fianza de regreso a su país para los estudiantes extranjeros en Francia. Otro argumento censurado, las cuotas migratorias fijadas por el Parlamento. Un mes después del voto caótico del Parlamento en favor de esa propuesta del gobierno, que terminó dándole luz verde, vuelta al punto cero. Algunos artículos son contrarios a la Constitución. La derecha estima que hay que volver a presentar el texto inicial y revisar la Constitución. Por el momento, lo cierto es que se esperan aún más manifestaciones en la calle. Faltan 8 minutos para las 7 de la mañana. En Estados Unidos, el estado de Alabama, que está al sur del país, ejecutó al preso Kenneth Eugene Smith, asfixiándolo con gas nitrógeno, un método nunca antes probado, según notificaron las autoridades. A Smith, condenado a muerte por asesinar a una mujer por encargo el año 1988, lo declararon muerto a las 20:25 hora local,
tras haber inhalado el gas nitrógeno a través de una máscara y haberse quedado sin oxígeno. Sus últimas palabras ya con la máscara puesta fueron: esta noche Alabama hace que la humanidad dé un paso atrás. Gracias por apoyarme, los amo a todos. Periodistas que fueron testigos oculares de la ejecución relataron que después de que el gas comenzara a fluir, Smith se estuvo retorciendo durante un par de minutos y luego se le vio con respiración agitada durante varios minutos más. El director del Departamento Correccional de Alabama, John Hamm, dijo después de que las sacudidas del reo fueron involuntarias, pero nada fuera de lo esperado. El gas nitrógeno fluyó durante unos 15 minutos. El Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó minutos antes de la ejecución el último recurso que la defensa del preso había presentado el día de ayer. Lo rechazó por 6-3, dando así luz verde al inicio de ese procedimiento. Sonia Sotomayor, una de las 3 juezas que votaron por detener la ejecución, argumentó que al no haber podido matar a Smith en su primer intento, Alabama lo ha elegido como un conejillo de indias para probar un método de ejecución nunca antes utilizado. El canciller chino Wang Yi y el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, se van a reunir en Bangkok hoy y mañana, según lo anunciaron Pekín y Washington. La reunión acordada por Washington y Pekín se va a celebrar en Bangkok durante una visita oficial de Wang a Tailandia del 26 al 29, lo que señaló la Cancillería china en un comunicado. Y por su parte, la Casa Blanca confirmó en otro comunicado que Sullivan se va a reunir con Wang en la capital tailandesa el 26 y 27 de enero como parte del compromiso de ambas partes para mantener comunicación estratégica y un manejo responsable de sus relaciones. El portavoz de la Cancillería china, Wang Wenbin, explicó en una rueda de prensa que el mantenimiento de la comunicación entre Wang y Sullivan es un consenso alcanzado por los jefes de Estado de Estados Unidos y China, y adelantó que el canciller chino expondrá la posición de China sobre las relaciones chino-estadounidenses y la cuestión de Taiwán, además de intercambiar opiniones con la parte estadounidense sobre cuestiones internacionales y regionales de interés común. Según el diario estadounidense The Wall Street Journal, ambos funcionarios tratarán en sus conversaciones los ataques de los rebeldes hutíes de Yemen contra embarcaciones que cruzan el Mar Rojo. El martes, China transmitió su profunda preocupación por la creciente tensión en dichas aguas, pero recordó que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no ha ordenado el uso de la fuerza contra Yemen, en referencia a los ataques de Washington y Londres contra los rebeldes hutíes en las últimas semanas. Según el diario Financial Times, Estados Unidos habría pedido a China que presionase a Irán para persuadir a los hutíes, considerados aliados de Teherán, de detener los ataques. Ucrania insistirá en una investigación internacional que aclare el siniestro del avión de transporte militar ruso que, según Moscú, fue derribado el miércoles por Kiev, con 65 prisioneros de guerra ucranianos a bordo. Pruebas. Esa es la palabra principal ahora. Nuestro Estado insistirá en una investigación internacional. Esto lo dijo así el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien precisó que el Servicio de Seguridad de Ucrania ya ha abierto pesquisas para esclarecer todas las circunstancias del siniestro. Las autoridades ucranianas ponen en duda que el aparato siniestrado transportara prisioneros para su canje por soldados rusos. Los rusos juegan con las vidas de los prisioneros ucranianos, los sentimientos de sus familiares y las emociones de nuestra sociedad, denunció Zelensky, sin especificar quién derribó el avión o qué causó su caída. Según la versión rusa, además de 65 soldados ucranianos prisioneros, a bordo del avión siniestrado se encontraban 6 miembros de su tripulación y 3 escoltas. Y entre tanto, el defensor del pueblo ucraniano, Dmytro Lubinets, declaró en la televisión nacional que no existen indicios de que un número tan alto de personas fuera a bordo del avión, con lo que puso en duda la muerte de los prisioneros ucranianos. Ucrania no ha negado su responsabilidad en el derribo del avión y ha confirmado que había previsto un intercambio de prisioneros para el mismo día del siniestro, pero pide no dar validez a la versión rusa hasta que no se conozcan más detalles. Mientras, los equipos de rescate rusos anunciaron el hallazgo de las cajas negras del avión. El partido Nuevo Liberalismo, al cual pertenece el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, pidió la renuncia del canciller colombiano, Álvaro Leiva, luego que la Procuraduría, o sea, el Ministerio Público, ordenara su suspensión del cargo por 3 meses. La Procuraduría dictó cargos en contra de Leiva y lo suspendió por 3 meses por las posibles irregularidades ocurridas durante la licitación de un contrato para la fabricación de pasaportes. En septiembre pasado, la Procuraduría abrió una investigación contra Leiva y contra el secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, por irregularidades en la anulación de la licitación para expedir los pasaportes en Colombia. El presidente Gustavo Petro aseguró, tras conocer la decisión del Ministerio Público colombiano, que se trata de una maniobra para no dejar gobernar a un gobierno popular democrático. Hay más detalles con Braulio Moro de Radio Francia Internacional.
Designado en agosto de 2022, Álvaro Leiva es acusado por la Procuraduría General de la Nación de haber cometido faltas disciplinarias calificadas de gravísimas y a título de dolo en la licitación para producir los pasaportes colombianos. En septiembre pasado, una primera licitación fue declarada desierta sin que, a juicio de la justicia colombiana, el canciller haya proporcionado las causas para la anulación. La empresa Thomas Gregg, que había obtenido el contrato, presentó demanda de reparación. En diciembre, la Fiscalía informó que había iniciado la investigación por posible conflicto de intereses y porque Colombia podría verse obligada a pagar hasta $30 millones de indemnización a la empresa Thomas Gregg. La suspensión del canciller Álvaro Leiva, el personaje con más experiencia del gobierno y pieza clave en las negociaciones para alcanzar la paz total en el país, es un duro golpe para el presidente Gustavo Petro, quien acusó a sus opositores de querer bloquear la acción de su gobierno. ¿No nos van a dejar gobernar? Pues claro, si es la mentalidad de quienes acostumbrados a dejar la gente abandonada, pues no quieren que haya un ejemplo de demostración. El abogado de Álvaro Leiva juzga que la Procuraduría no tiene competencia en el caso. La decisión de la Procuraduría es irrevocable.